Buenos días. Buenos días, profe. Hola, listo. Ya ahorita arrancamos entonces. Vamos a esperar a que llegue más. Trap. Bueno, con los que estamos.
¿Cómo andamos hoy de uniforme? A ver. Muy bien. Jordi López. Esteban Manrique. Angie Camacho. Linda Largo. Juan Roballo. Daniel. Cristian. Kevin. Ah, por favor. Ya, profe, ya. Eso. Lista, rápido, rápido. ¿Cómo les fue ayer? ¿Si adelantaron algo o no? De la tarea. ¿O no? O para la otra semana, antes de las 12 de la noche lo hacen. No, ya adelantamos, profe, ¿cómo le ocurre decir eso? Bueno. Listo, entonces, bien Jordi, ¿qué pasó con, bueno, Juan ya, falta qué, Almanza y Cortés? Almanza, Cortés, vale, porque arrancamos. Listo, Cortés, y solo nos falta Almanza y ahí empezamos. Bueno, la temática para hoy es de circuitos, ¿no? Almanza. Profe, él dice que está en Profe, un pueblo y los no tiene el comentarios. uniforme. ¿Está qué? Que está en un pueblo y no tiene el uniforme. Pero cámara sí. Es de particular, a ver, ¿qué tal que esté por allá en otro lado y haya dejado el computador prendido solamente? Listo, Nicolás Parra. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, yo ayer no pude entrar a internet, estaba todo lento, me sacaba. Bueno, no importa, pero ya sabe que hay actividad en la plataforma, ¿no? Señor. Listo. Bueno, se fue. Bueno, entonces hoy arrancamos con una temática de circuitos electrónicos, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué fue lo último que vimos en circuitos electrónicos? ¿Qué temas habíamos visto? ¿Y se acuerdan que hay una materia que llama circuitos, sí o no? Que es sola teoría, que es así, no hay problema de laboratorio. Ley de Ohm, ¿cierto? Circuito serie, circuito mixto, que estábamos calculando corrientes y voltajes, ¿cierto? Que las últimas actividades eran circuitos, hacerla en el cuaderno, la parte de teoría, y en Workbench, esa misma tarea, hacer la simulación, medir, ¿cierto? Perfecto. Comparto la pantalla y arrancamos. Bueno, entonces la temática que vamos a empezar es leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Así se escribe Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Entonces Kirchhoff fue un científico, un ingeniero alemán, francés, creo que alemán, que trabajó mucho en circuitos eléctricos y electrónicos, y de ahí se plantearon dos leyes. ¿Sí? Ahora que dice el tablero.
salieron o este... Uy, espacio. Entonces, las leyes de Kirchhoff son dos. ¿Sí? Voy a ver si era así que se escribía. Kirchhoff, con doble H y doble F, bueno, sin la T. Entonces, las leyes de Kirchhoff son dos. Una que conocemos como ley de corrientes, la ley de la corriente, ¿cierto? Y otra, la ley de voltajes. La ley de voltajes. También la podemos encontrar, esa ley de corrientes, como ley de nodos. ¿Sí? Entonces, la ley de nodos. Y la de voltajes, como la ley de mallas. Entonces, para empezar la temática, pues debemos aclarar o retomar, ¿cierto?, el concepto de corriente. ¿Se acuerdan qué es corriente? ¿Se acuerdan que les dije eso va a salir en la primera evaluación? Y vuelvo y les pregunto en el segundo periodo, y vuelvo y les pregunto, ¿cierto? Y se las digo. Esto lo voy a preguntar en la evaluación. Esto voy a volver a preguntar en la evaluación. Y son los conceptos básicos, ¿cierto? ¿Qué es corriente? ¿Qué es voltaje? ¿Qué es resistencia? Ahí los espero un ratico a ver mientras buscan. ¿O se acuerdan? Corriente, corriente eléctrica, corriente, voltaje, voltaje. No echaron el cuaderno de circuitos a la maleta, ¿no? Uy, 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 vea. Estudiantes. Es el flujo de carga eléctrica. Bueno. Por ahí es la vaina. Entonces tenemos, ¿cierto?, que el concepto de corriente eléctrica es flujo de electrones a través de un conductor. Eso es lo que tenemos en, digamos, de manera resumida y concreta. La corriente es el flujo de electrones a través de un conductor. Ya especificamos que es un conductor, un alambre, una lata, un metal, casi siempre. Voltaje, ¿qué es voltaje? Fuerza necesaria para mover, ¿cierto?, los electrones. Y yo me acuerdo que con esta imagen, ya la buscamos rápidamente, se explica todo. ¿Sí se acuerdan de esta imagen? La corriente es lo que fluye a través del conductor, el voltaje, la fuerza para mover esa corriente, y la resistencia es la oposición, ¿cierto?, el que le hace a la corriente. Eso es ley de Ohm. Entonces, estas dos leyes, ley de corrientes, ley de voltajes, nos ayudan a resolver circuitos donde no podemos de forma directa con la ley de Ohm, ¿sí? Donde o son serie o son paralelos, porque hay circuitos, ¿cierto?, donde como este, por ejemplo, que vemos acá, tiene dos fuentes, o sea que ya no podemos determinar que estas dos están en serie o estas dos están en paralelo, ¿sí? Entonces, cuando yo no puedo determinar que resolverlo por series paralelos, entonces quiere decir que hay que hacerlo por mallas, por ley de Kirchhoff, mallas, ¿sí? Si yo puedo resolverlo por serie y paralelo, entonces estaría usando la ley de Ohm. Pero cuando no aplica, cuando no puedo con
con la configuración, ¿cierto? Este es un circuito, vean, el cual no puedo, ¿cierto? Solucionar. Este no está en serie con este, pero ni este está en serie con este, pero tampoco está en paralelo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de mallas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a explicar es qué es una malla y qué es un nodo, ¿sí? Espera, a ver, vamos a usar esta imagen para explicar. Aunque ahí está... Si acá, si venga, le ponemos un poquito de... Sí. Bueno, pues acá que no. Bien, entonces las mallas, bueno, los nodos, aquí los especifica, está más fácil. Los nodos son puntos, ¿cierto? Conexiones, empalmes, uniones, donde la corriente se divide, ¿sí? Son puntos, conexiones, empalmes, como lo quieran ustedes llamar, donde la corriente se divide o se une, ¿sí? Porque es que yo puedo decir en un circuito, ¿cierto? Viene este cable, aquí hago un nudo, un empalme y, ¿cierto? Continúa. Esto no lo considero un nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente, ¿cierto? Fluye normal, no se divide o no se une, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, de acá, no es un nodo, ¿cierto? Yo no lo considero un nodo, no es un nodo. Este de acá sí es un nodo, ¿por qué? Porque las corrientes, ¿cierto? Se dividen o se unen. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de lo primero que hacíamos para resolver los circuitos por ley de Ohm era dibujar las corrientes, ¿cierto? Aquí hay que hacer lo mismo. Entonces recuerden que normalmente se trabaja que la corriente sale por positivo, ¿cierto? Entonces viene por acá, sigue por acá y hasta aquí llega, ¿cierto? Si yo digo que esto es, pongámosle la I total, o la I completa, o la I1, el nombre que le pongan, en este nodo que vemos ahí, la corriente se va a dividir, ¿cierto? Va a coger una corriente para acá y una corriente para acá. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces yo puedo decir que esto ahora es I1 y esto es I2, o IA, IB, I', IX, ¿cierto? Los nombres que le quieran, lo único que quiero decir es que estas dos corrientes son la conformación de esta. Entonces yo tengo que en el nodo 1, ¿cierto? Que vemos ahí, le borro esto. En el nodo 1, vamos a tener una fórmula, o una función, o una ley, como lo queramos llamar. ¿Qué me dice? La ley de los nodos dice, ¿cierto? La ley de corrientes o de nodos me dice que las corrientes que entran es igual a las que salen. Las corrientes que entran es igual, ¿cierto? Es igual a las que salen. ¿Cuáles entran a este nodo? Entra, ¿cierto? La dirección de la flecha me dice que entra IT, y me dice que son iguales a las que salen. Sale I1 y sale I2. O sea que I1 más I2 es igual a IT. ¿Sí quedó clara esa parte? Hicimos nuestro primer nodo. ¿Por qué? Porque dibujamos las corrientes, el sentido de las corrientes. Sale de positivo y apenas llega a un nodo, la corriente se transforma.
o se unen o se dividen, ¿cierto? Y es lo que pasó acá, una para allá y otra para acá. Acá no puedo hacer nada porque llega I1 y sale ¿quién? I1, ¿cierto? No le pasa nada, entonces yo digo que esa corriente es la misma, ¿sí? Entonces, incluso lo que hago es, ¿cierto? Yo dibujo todas las corrientes hasta que lleguen a un nodo, ¿sí? Y uno es toda esta hasta que llegan a este nodo que está nombrado nodo 3. ¿Qué va a pasar en nodo 3? ¿Sí? Ahí se va a dividir o se va a unir, algo va a pasar, ¿cierto? Bueno. ¿Qué pasa cuando I2 llega a nodo 2? Se divide, ¿cierto? O sea que aquí coge una corriente y aquí coge otra corriente. Y aquí coge otra corriente, ¿cierto? Siempre la dibujamos hasta el próximo nodo, ¿cierto? Entonces yo diría, esto es I1, 2, esto es la 3, esto sería la 4, y esto sería la 5, ¿cierto? Vamos a organizar el nodo 2. Nodo 2. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que las corrientes en un nodo son las que entran son iguales a las que salen. ¿Cuáles entran al nodo 2? I2, ¿cierto? Esta es la que entra. ¿Cuáles salen? Vean, según la flecha sale, sale y sale. O sea que va a ser igual, ¿cierto? Esto quedó como más para este lado. Va a ser igual a ¿qué? A I3 más I4 más I5. I3 más I4 más I5. Esa es la ecuación del nodo 2. ¿Sí? Vamos para el nodo 3, ¿qué pasaría? ¿O qué pasó? Pues ya teníamos que entra I1, vea que I5 también entra, entonces tiene que salir, la siguiente tiene que salir. Que voy a llamar I6. ¿Cuál sería la ecuación en el nodo 3? En el nodo 3, ¿cierto? Sale I6, ¿no, profe? Sí, entonces la que entran, ¿cuáles son? I1 I1 y I5. y entra I5 es igual a las que salen, que sería I6. I6. ¿Es correcto? Ya tenemos el nodo 3. ¿Sí? Vamos a hacer, bueno, aquí falta revisar esta corriente. Al nodo 4, entra I4, entra I6, entonces la siguiente tiene que salir, ¿sí o no? Que la voy a llamar, no hay pierde, I7. ¿Sí o no? Entonces, el nodo 4, ¿a qué va a ser igual? I4 más I6, ¿cierto? Las que entran, entra I4, entra I6 y sale I7. ¿Fácil o no fácil? Nodos. Estamos en nodos. Lo que entra, las corrientes que entran son iguales a las que salen. Y el último sería el nodo 5. Vamos a revisar el nodo 5. ¿Cierto? Entonces entra I3, entra I7, por consiguiente tiene que salir, ¿cuál? IT, ¿cierto? En una fuente, acuérdese que sale IT y al final debe llegar también IT. ¿Sí? Entonces el nodo 5
va a ser igual a I3 más I7 igual a I total. En Paint es más difícil escribir. Bueno. ¿Fácil o no fácil? ¿Cómo la vieron? Entonces, primer paso, saber si se puede solucionar por mallas, perdón, por serie, paralelo, mixto, o sea, ley de Ohm, o si toca por mallas, ¿cierto? Si uno dice, ah, bueno, toca por mallas, entonces el primer paso es dibujar todas las corrientes para establecer dónde hay nodos o cuáles son los nodos, o marcar los nodos, ¿cierto? Como en este circuito que tiene 5 nodos, ¿sí? Esto no lo puedo considerar un nodo, ¿sí o no? Ni esto. Porque es la misma corriente, la que entra y la que sale. Me tocaría decir que en este nodo I1 es igual a I1, entonces no tiene chiste. Eso es nodos, ¿cierto? Entonces los nodos son para las corrientes. Todo lo que entra es igual a lo que sale. También se puede encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, pero lo pongo acá. Se puede encontrar en algunos libros que dice que la sumatoria, ¿sí conocen ese símbolo? Sigma. ¿Sí o no? La sumatoria de las corrientes es igual a 0. ¿Sí? La sumatoria de las corrientes es igual a 0. Y que la sumatoria de los voltajes también debe ser 0. ¿Cómo comprobamos esto? Entonces, si vemos acá, ¿cierto? Quiere decir, haciendo similitud, por ejemplo, para el nodo 1, entonces yo podría decir que IT, hacemos sí, haciendo eso, que IT, paso este a restar, y 1, el otro a restar, y 2, igual a 0. ¿Sí? Esto es esto mismo, ¿cierto? Solo que tengo todos los términos al lado derecho, al lado izquierdo, igualado a 0. ¿Sí? Pero entonces, digamos que la forma más fácil para no confundirse y eso es las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. ¿Sí? Y para hacer esto de la sumatoria es simplemente como por comprobar, pero así lo establecemos, más fácil. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Listo. Vamos a buscar. Ah, bueno, entonces, señor, ¿alguien me habló? Bueno, entonces, la primera actividad que vamos a hacer, ¿cierto? Porque necesitamos aclarar muy bien esto, porque es la temática del segundo periodo. Entonces, en Classroom, ¿cierto? Pero ya pues la próxima semana, no se afanen. Entonces, ¿qué vamos a poner? Unos ejercicios, ¿cierto? Para dibujar las corrientes, ¿sí? Para ver si sabemos dibujar las corrientes. Yo pongo los circuitos, los dibujos, y ustedes les van a dibujar la corriente y van a sacar las ecuaciones de los nodos. A ver si es claro. Vamos a buscar otro acá para trabajarlo. ¿Sí? Bien, tenemos este circuito, el cual tiene ¿cuántos nodos?
¿sí? 3 resistencias y 2 fuentes, ¿sí? Por tal no lo podemos resolver por serie y paralelo. Si no tuviera esta fuente, ¿cierto? Diría, es que R2 y R3 está en paralelo y el resultado está en serie con R1 y ya, ¿sí? Pero no, esta fuente nos cambia todo. ¿Cuántos nodos hay? ¿Esto era un nodo? No, señor. No, No, señor. no señor, ¿cierto? Ni esto es un nodo, ni esto es un nodo, ¿cierto? ¿Qué vamos a considerar como un nodo? Este, ¿cierto? Y obviamente este. O sea, van a haber 2 nodos. Primer paso, dibujamos la corriente. Sale la corriente por positivo y llega hasta acá. Entonces, yo la voy a llamar IG. ¿Por qué? Porque si la fuente llama BG, yo la llamo IG. Esta fuente, vea, también me da corriente, o sea que sale y llega hasta ahí. Y la voy a llamar IS. ¿Cierto? Entran 2, o sea que una debe salir. Que vamos a llamar I1. Y aquí vuelven y salen, ¿cierto? Si salió IG por acá, pues aquí debe salir, debe llegar IG también. Por consiguiente, ¿cierto? Esta también será IS. ¿Sí? Entonces, prácticamente este nodo es este mismo nodo, ¿cierto? Vamos a ver. Corrientes que llegan. IG más IS. Igual a las que salen. Sale I1. ¿Cierto? Y por este lado tenemos corrientes que llegan. I1. Igual a las que salen. IG más IS. ¿Sí? O sea, estamos hablando del mismo nodo, prácticamente. Ya solo tenemos una ecuación, porque esta es la misma. ¿Sí? Ese sería el análisis de nodos. ¿Sí? Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Preguntitas hasta ahí? No, no, señor. Hasta el momento fácil, ¿cierto? Sí. Profe, solo suba la grabación para transcribir. Yo la subo por ahí el domingo. ¿Sí? Ahí a la plataforma. Y de todos modos, ¿qué? En la plataforma, pues vamos a poner actividad para ir reforzando y activando eso. ¿Sí? O sea que este es el tema del segundo periodo, o sea que tenemos que darle trabajo. ¿Listo? Bueno, si no hay dudas, si no tienen más clase, pues, y hoy es viernes, entonces Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. les deseo un feliz fin de semana, que descansen, ¿cierto? Y como siempre les digo, aprovechen el tiempo, ¿cierto? Aprovechen el tiempo. Bueno, nos vemos el lunes, ¿cierto? O si algo, pues escriben por ahí. Bueno. Todo bien, todo correcto. Hasta luego, profe. Yo que me alegro. Bueno, pues. Profe. Hasta luego, profe. Bueno, chao, chao, chao.